Buenas tardes, economista Osvaldo Loor. Mi nombre es Caterina Lema, estudiante del quinto B vespertino del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad. El presente video está dirigido al público en general. En esta clase hablaremos acerca de los indicadores financieros de la empresa Nestlé Ecuador S.A. Antes de comenzar indicando cuáles son los indicadores que esta empresa posee, tenemos que tener en claro que los indicadores o ratios financieros son herramientas de medición que permiten combinar entre sí los elementos de información que se reflejan en los estados financieros a través del cálculo e interpretación de estos datos contables. Es posible realizar un diagnóstico preciso del estado financiero de una empresa. Las razones financieras, como también se los conoce, tienen como finalidad evaluar a una empresa desde las características de liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad. Las funciones de estos ratios son de vital importancia para medir el rendimiento económico, operativo y financiero de una compañía. A continuación, calcularemos los índices financieros que existen dentro de la empresa Nestlé Ecuador S.A. Tenemos los datos, los cuales los hemos tomado del balance general y del estado de resultados de la empresa. Como primero tenemos los indicadores de liquidez. Dentro de estos tenemos lo que es la liquidez corriente y la prueba ácida. La liquidez corriente se calcula dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente. Realizando esta operación, tenemos que la liquidez corriente de la empresa es de 0,88. Interpretando este resultado, tenemos que la empresa Nestlé puede cubrir un 88% de sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes. Como segundo indicador de liquidez tenemos la prueba ácida, la cual permite medir la capacidad de responder a obligaciones corrientes con activos corrientes, pero sin recurrir a los inventarios, porque estos son los menos líquidos, es decir, son los que mayor dificultad tienen para convertirse en efectivo. Para encontrar el valor de la prueba ácida, debemos realizar la siguiente fórmula, que es activo corriente menos inventario sobre pasivo. Realizando esta fórmula, obtenemos que la prueba ácida es de 0,71. Esto podemos interpretar que por cada dólar que se debe a corto plazo, se cuenta para pagarlo con un 0,71 centavos en activos corrientes de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de los inventarios. A continuación tenemos los indicadores de solvencia. Tenemos el de endeudamiento del activo, que es aquel que mide la proporción de los activos totales que se financiaron con los acreedores de la empresa, es decir, cuánto de lo que tiene la empresa se financió con deuda o se pagó con deuda. Este indicador podemos encontrarlos dividiendo el pasivo total sobre el activo total. Como resultado tenemos 0,92. Esto podemos interpretar como la empresa Nestlé ha financiado sus activos en un 92% con pasivos o dinero de terceros. Como siguiente indicador tenemos el endeudamiento patrimonial, que es aquel que mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. Este podemos encontrarlo dividiendo el pasivo total para el patrimonio. Realizando dicha operación, tenemos un valor de 11,19.
Podemos interpretarlo como por cada dólar del patrimonio, la empresa mantiene deudas por $11.19. Esto implica que los acreedores tienen una mayor participación en la empresa que los mismos propietarios. A continuación tenemos el endeudamiento del activo fijo, el cual indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Esto lo podemos encontrar dividiendo el patrimonio sobre el activo fijo neto tangible. Como resultado tenemos 0,27. Para su interpretación, tenemos que el coeficiente del cálculo de este indicador es menor a 1, ya que es 0,27. Eso significa que la totalidad del activo fijo no se puede haber financiado con el patrimonio de la empresa y requiere hacer préstamos a terceros. También se puede interpretar que por cada dólar que se mantiene en el patrimonio corresponden a los propietarios 0,27 centavos. Tenemos el apalancamiento, el cual representa el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Esto lo podemos calcular dividiendo el activo total sobre el patrimonio. Realizando dicha operación, tenemos como resultado 12,19. Esto, como interpretación, tenemos que por cada dólar del patrimonio se tiene activos por $12.19. El apalancamiento financiero es aquel que indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y cómo éste contribuye a la rentabilidad del negocio. Este indicador podemos encontrarlo aplicando la fórmula de utilidad antes del impuesto sobre patrimonio y esto dividido para utilidad antes del impuesto sobre el activo total. Como resultado tenemos 12,19. Esto se puede interpretar como que el apalancamiento financiero de la empresa es de 12,19, eso quiere decir que por cada dólar del patrimonio se tiene activos de tipo financiero por $12.19. En las siguientes gráficas podemos observar tanto los endeudamientos como el apalancamiento, ya sea financiero o únicamente apalancamiento. Los indicadores de gestión. Tenemos a la rotación de cartera. Es aquella que muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio en un periodo determinado de tiempo. Estas se las puede calcular dividiendo las ventas sobre las cuentas por cobrar, la cual nos da un resultado de 5,22. Esto se puede interpretar como que las cuentas por cobrar giran 5,22 veces. La rotación del activo fijo indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos inmovilizados. La rotación del activo fijo la podemos calcular dividiendo las ventas sobre el activo fijo neto tangible. Realizando dicha operación, tenemos un resultado de 6,66. Esto podemos interpretarlo como por cada dólar invertido en activos fijos, se generaron $6.66 en ventas. La rotación de ventas es un indicador financiero que nos permite medir la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Mientras más alto, mejor, porque implica que la inversión en activos está generando muchas más ventas. Esta la podemos calcular dividiendo el total de las ventas sobre el total del activo. Como resultado tenemos 2,05. Esto lo podemos interpretar como que por cada dólar invertido en activos generó $2.05 de ventas. El periodo medio de cobranza, otro indicador de gestión,
Determina cuánto tarda la empresa en recuperar sus cuentas por cobrar comerciales. Este indicador podemos calcularlo aplicando la fórmula de cuentas y documentos por cobrar por 365 dividido para las ventas. Como resultado tenemos 73,59. La interpretación sería que la empresa tarda 74 días en recuperar su cartera o cuentas por cobrar comerciales. Es decir, que las cuentas por cobrar comerciales, por lo que deben los clientes, normalmente tardan 74 días en pagarse o hacerse efectivo. Claro, está aproximado de 73,59 a 74. El periodo medio de pago indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. Este índice podemos calcularlo dividiendo las cuentas y documentos por pagar por 365 dividido para los inventarios. Aplicando esta fórmula tenemos 350,39. Como interpretación, tenemos que la empresa Nestlé Ecuador dispone de 350 días para pagar sus cuentas. El indicador de impacto de los gastos de administración lo calculamos mediante la fórmula de gastos administrativos y ventas sobre las ventas. Como resultado tenemos un 24%, ya que este se lo calcula por porcentajes. Como interpretación, tenemos que del total de las ventas generadas por la empresa Nestlé, hay que destinar el 24% para pagar los gastos administrativos y de ventas. El impacto de la carga financiera establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la empresa. Este lo podemos calcular dividiendo el valor de los gastos financieros sobre las ventas. Como respuesta tenemos 1,3. Esto lo podemos interpretar que del total de las ventas generadas por la empresa Nestlé hay que destinar el 1,3% para pagar los gastos financieros. Debemos recordar que todos los valores para calcular los índices son los que tenemos en la parte superior, que fueron sacados tanto del valor del balance general como el estado de resultados de la empresa Nestlé Ecuador. A continuación tenemos los índices de solvencia. A continuación tenemos los indicadores de rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad tenemos la rentabilidad neta del activo. Este indicador tiene la función de determinar la utilidad que produce el activo independientemente de la forma en la que haya sido adquirido. Para calcularlo, debemos dividir la utilidad neta para las ventas y esto multiplicarle por la división de las ventas sobre el activo total. Como respuesta a la aplicación de la fórmula tenemos el 7%. Como interpretación, tenemos que con respecto a los activos totales, las ventas correspondieron al 7%, es decir, que cada dólar invertido en activos totales generó 7 centavos de utilidad neta. El margen bruto es aquel que lo tomamos, sus valores lo tomamos del estado de resultados para calcularlo. El margen bruto es el porcentaje de la venta que queda como utilidad después de vender el producto. Para calcularlo, debemos tomar el valor de las ventas menos el costo de venta dividido para las ventas. Como resultado de la aplicación de la fórmula, tenemos el 31%. Como interpretación, podemos observar que los ingresos generaron un 31% de ganancia bruta. Es decir, que por cada dólar de ventas se generó 31 centavos de utilidad bruta. El margen operacional es el indicador financiero que nos ayuda a determinar cuánto de todas las ventas se terminan convirtiendo realmente en utilidad operacional. Esto lo podemos calcular dividiendo la utilidad operacional
valor que se encuentra en el estado de resultados dividido para las ventas. Como resultado, tenemos el 7%. Esto lo podemos interpretar como la utilidad operacional corresponde a un 7% de las ventas netas. Esto quiere decir que cada dólar vendido se reportaron 7 centavos de utilidad operacional. Tenemos el margen neto. Es un indicador financiero muy importante que nos permite determinar cuánto del total de las ventas, es decir, de todo lo que vendemos o de todos los ingresos operacionales que recibimos, se terminan convirtiendo efectivamente en utilidad neta. El margen neto lo obtenemos dividiendo la utilidad neta sobre las ventas. Como respuesta tenemos 3%. Como interpretación, tenemos que la utilidad neta corresponde a un 3% de las ventas netas. Eso quiere decir que cada dólar vendido genera 3 centavos de utilidad neta. Como último indicador, tenemos la rentabilidad operacional del patrimonio. Es un indicador financiero muy importante porque nos menciona cuánto obtuvieron los inversionistas de rendimiento por su inversión. Para calcular dicho indicador, debemos dividir la utilidad operacional para el patrimonio, el cual nos da un valor del 180%. Esto implica que las utilidades netas corresponden al 180% del patrimonio, es decir, que los socios obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 180%. Como podemos observar en las gráficas, se muestra cada uno de los indicadores de rentabilidad, tanto el indicador de rentabilidad neta del activo, el margen bruto, el margen operacional, el margen neto y la rentabilidad operacional del patrimonio. De la empresa Nestlé Ecuador S.A. Muchas gracias.